Una alternativa para tener disponibilidad de agua durante el verano son los reservorios. Aprenda hoy en Culturagro cómo es su construcción, uso y manejo. Conozcamos de qué manera los productores realizan las densidades de siembra de los diferentes cultivos para la siembra de primera. Visitamos San Francisco Libre para conocer alternativas de manejo de agua practicadas por agricultores de esa zona. Todo esto y más aquí en Culturagro, innovando con vos. Bienvenidos a su programa Culturagro, innovando con vos. Durante este programa vamos a estar abordando tecnologías de captación de agua que hemos venido promoviendo en este programa para el establecimiento de cultivos. También vamos a hacer énfasis en el manejo del reservorio para tener agua en calidad y en cantidad. San Francisco Libre está ubicado dentro del corredor seco. Tenemos algunas zonas que tienen potencial para sistemas de riego, pero también tenemos zonas donde totalmente pasan problemas de escasez de agua. El abastecimiento de agua para fines de riego y uso pecuario en el municipio de San Francisco Libre durante el inicio del invierno es limitado, más aún cuando la entrada de esta varía por causas climáticas. Sin embargo, hay productores que hacen uso de tecnologías de captación de agua con el objetivo de disponer de este vital líquido. Yo iba al río en balde, con baldes a traer el agua para regar la plantita. Y ahora no, ya teniendo el reservorio dentro de mi parcela, ya no voy al río, sino que ya del reservorio acarreo el agua en balde para donde está la plantita plantada. Antes que yo no tenía esta parcela, estos riegos, trabajaba solo lo que era pues al campo, pues hasta que el invierno venía, pues para poder cosechar, pues cada año se hacía ese trabajo, pues para obtener el pan de cada día uno. No sembrábamos nada, porque ahí no había de dónde meter el agua, no había las posibilidades de la manguera, nada. Durante 5 años se ha acompañado a los productores de esta localidad con tecnologías que favorezcan la producción de alimentos humana y animal, aún con esta problemática latente. Para eso hemos hecho por medio del INSTA y con los productores implementado ya tecnologías como los reservorios. Hemos logrado hacer algunas capturas de agua, de algunas quebradas, de algunos ríos y también lo que son los sistemas de riego. Sistemas de riego por goteo, hay gente que tiene potencial para hacer uso por gravedad y esto lo están implementando tanto en la parte agrícola como en la parte pecuaria. Hemos tenido buenos resultados porque gracias al buen aprovechamiento del agua, los huertos familiares que implementan las familias en el campo obtienen diferentes cultivos, todo eso que aporta a la seguridad alimentaria de la familia. La mayor problemática de los agricultores en esta época del año es la escasez de agua para iniciar la siembra de primera. Con la irregularidad en el inicio del invierno, esta escasez de agua genera un retraso que ha sido superada solo con la disponibilidad de agua cosechada. Bueno, la cosecha de agua consiste en captamos la agua que viene de la cabecera del río y la desviamos para acá. Lo que estoy regando ahorita son 2 manzanas de pasto, más 2 manzanas que están regando de lo que es frutal y lo que es mango injertado. El año pasado que no tenía yo esta parcela aquí, no tenía esa casa sembrado, yo me miré en grandes conflictos con mis animales. Y hoy, gracias a Dios, porque el año pasado yo sembré como 1/4 de Taiwán. Y ahorita con este riego y el Taiwán que tengo, con eso tengo mis animales todavía en espera del invierno.
En mi parcela hay un río que pasa cerca, entonces yo hice una pequeña presa en la parte alta y con manguera la traigo hasta cierta parte de mi parcela donde estoy trabajando y después la traigo por gravedad. Se nos hace más fácil la regada porque antes era más difícil porque yo tenía que jalar el agua del río para poder regar mis plantitas. Riego plátano, riego yuca, riego de pipianes, de melón, sembré pepino. Cosechar agua es una necesidad que cada vez tiene mayor relevancia para garantizar la seguridad alimentaria y el consumo de la población. Esta actividad está muy relacionada a la protección de fuentes de agua y particularmente a las zonas de recarga hídrica. Es muy útil para toda la comunidad, porque si allí, así como yo hago el esfuerzo, muchas también hacen el esfuerzo porque han sembrado plantitas así en su casa. A una ya se le secaron unas plantitas que tenía por la falta que el ojo de agua de donde ella regaba se le secó y ahora no tiene agua. Ahí es un bosque donde hay palos de todo tipo de palos, hay pochotes, gavilanes, almendros, geníceros, y es una área que es impecable, ahí no se puede meter nadie a trozar un palo. Es un bosque que lo tenemos cerrado, está anillado con alambre de 10 hilos, el alambre para que no entre ni conejo al área, porque esta agua también se ocupa para tomar. Reduzca o elimine las fuentes de contaminación para tener agua segura para su familia. Pero más importante aún, hagamos reforestación en los alrededores de ríos, ojos de agua y otras fuentes. Si no hubiera el agua, no hubiera vida, pues. Y no sé cómo estaríamos haciendo en este tiempo, pues, por lo reseco que está el tiempo, el invierno, pues, que casi no llueve, pues. Y así, pues, uno se mantiene más con el agua, pues, porque puede hacer su huerto, puede sembrar su mata de pipián quemados, yuca, pues, en su parcelita que uno tiene, pues, la que los tenemos, pues, y el que no la tiene, pues, siempre él está, dijo, ahí pasando como Dios pueda ayudarle a uno. Sobre todo no despalar a la orilla de la fuente de agua, y hemos sembrado árboles así sobre la vega, sobre los cercos que hay a la orilla del río para mantener el caudal del río. Mire, aquí la situación fuera bien dura, porque si no fuera ese río, aquí no solamente la comunidad de la Trinidad tuviera estos grandes problemas. Ese río es el que abastece lo que es la comunidad de San Jorge en San Juan y va a salir hasta aquel puente que hay a Pacora. Aquí ya hubiéramos emigrado si no este río no existiera, porque ese río para abajo, si no fuera este río, ya se seca, y las poblaciones las comunidades que hay ahí abajo, ¿de dónde van a vivir si no fuera este río? La idea es también conservar eso, y para esto se implementan reforestaciones, no se permite la corta de árboles a la orilla de los ríos. Si vamos a hacer alguna cosecha de agua en algún punto, tratamos de rodear esta área con diferentes especies que nos sirvan para infiltrar agua, para sembrar agua, le decimos también, y de esta forma garantizar que este recurso no se nos agote rápidamente. El reservorio es una alternativa tecnológica para captar y almacenar agua. Después de la pausa, Pedro nos compartirá cómo a esta tecnología se le da un uso y mantenimiento. Con la estrategia de fortalecer las capacidades a estudiantes del tecnológico, se visitó una finca en la comunidad Sabana Grande, municipio del Sauce, con el fin de conocer la experiencia que tienen los productores en la aplicación de tecnologías que transfiere el INTA a través de las fincas de investigación e innovación tecnológica. Uno de los objetivos de este evento es compartir las diferentes tecnologías que se están poniendo en práctica en la finca de Yader Martínez. Es una finca de investigación e innovación tecnológica para ver dónde el sistema de producción que tiene esta finca, valorar el impacto de cada una de las
tecnología. Con el INTA hemos trabajado las técnicas de alimento animal que me han surtido de gran manera, como es la monificación, el ensilaje, pasto entero, pasto picado. Tenemos algo otros como leguminosa, estamos hablando también de los bancos de semilla, de semilleros para la producción, el grano básico. Una de las principales problemáticas que tienen los productores agropecuarios durante la época seca es la alimentación para su ganado. Es a través de esta finca que se pretende establecer tecnologías que permitan tener alimento suficiente en el verano y a inicios de invierno. Estos productores han sido capacitados en enificación y amonificación de rastrojos, experiencias que han sido compartidas con los jóvenes del tecnológico. Aquí le estábamos explicando a los muchachos, yo en esta época de crítica, ¿verdad? Se puede llamar crítica para la gran mayoría de los productores a nivel municipal, se puede decir. Yo en vez de estar vendiendo mi ganado, yo lo estoy comprando. Y estoy comprándolo sin ninguna amplitud de tierra. Con la misma cantidad de tierra estoy trayendo el ganado, pero sí tengo las tecnificaciones, el material, el pasto tecnificado para el ganado, que con ese me estoy surtiendo, y el pastoreo. Es un placer y un privilegio estar aquí desarrollando prácticas sobre estas tecnologías que el INTA está impulsando con productores. Creo que cabe recalcar que estas tecnologías son para productores de bajos recursos donde no alcanzamos a llevar productos o insumos que tienen un precio alto y entonces se resuelven con cosas que se encuentran en las parcelas. Una oportunidad que tienen los estudiantes en estas fincas es desarrollar sus estudios de tesis, en donde podrán compartir experiencias entre productores y estudiantes. La densidad de siembra puede tener efectos limitantes en la producción de nuestros cultivos. A mayor número de plantas, mayor producción por manzana. En el siguiente reportaje conoceremos cuál es la densidad de siembra óptima para establecer algunos cultivos. La densidad de siembra de cultivos se define como el número de plantas por unidad de área de terreno. Tiene un marcado efecto sobre la capacidad de producción de las plantas y es tan importante que se le considera como un insumo más en el proceso de producción, de la misma importancia que un fertilizante. Sí, la utilización de densidades óptimas de siembra es el punto de partida para la obtención de buenas cosechas, ya sea en el cultivo de frijol, de maíz o de sorgo. Entonces tenemos que estar conscientes que aumentar o disminuir la cantidad de semillas a utilizar va a ir en dependencia del nivel de tecnificación que tengan los productores. Porque en un dado caso que nosotros aumentemos las densidades de siembra, esto nos va a traer mayor competencia de luz, de agua, de nutrientes para la planta, lo que implica mayor utilización de fertilizantes. El éxito de una buena producción depende desde la preparación de suelo y disponer de una semilla de buena calidad, es decir, que tenga buena germinación. Asesorarse más que todo de los paquetes tecnológicos del INTA, cuál es la recomendación. Hacer un excelente manejo agronómico, principalmente el control de maleza durante los primeros 25 días. Que es cuando más el cultivo lo necesita porque está en su pleno crecimiento y desarrollo y no tenga que competir con la maleza por lo que son nutrientes, agua, luz. Entonces el éxito es en la limpieza. Los productores utilizan diferentes densidades de siembra y esto obedece también a las épocas de siembra del año. En la región 3, el departamento de Managua, existen dos épocas de siembra bien marcadas, que es la época de primera y la época de postrera. En este caso, en la época de primera, los productores utilizan densidades de siembra un poco menores por la escasez de la lluvia. La densidad de siembra está relacionada con los efectos que en la planta produce la competencia de otras plantas de su misma especie o de otras que se encuentren dentro de un espacio determinado. Usar maquinaria, entonces por regular la maquinaria y la máquina es uniforme, va tirando el grano uniforme. Si siembras al espeque es al cálculo.
entonces va a variar entre uno y otro. Y si es en ladera y en plano, porque en plano va a tener más exactitud en establecer la semilla, mientras que en ladera no. Y tenés que dejar más espacio entre surco y surco en ladera, porque para que tengas un chance para entrar entre las plantas al controlar alguna enfermedad. Mientras que en plano, vos entras a la parcela y no estás inclinado. Vas sobre plano y vas haciendo tu manejo agronómico más fácil. Mientras que en ladera es más complicado. Tiene que haber más distancia entre surco y surco para poder meterte entre el surco para el control de plagas. Hay 3 sistemas de siembra. El sistema, cuando la pendiente es de 0 a 15% o más o menos, que se recomienda una siembra, se siembra 18 plantas por metro lineal a una distancia entre surco de 0.75 metros o ya sea 0.80 metros si se tiene una población de 170.000 plantas por manzana. Y el otro sistema, que es el que utilizan en las regiones de laderas, es el sistema de siembra sal-espeque, donde se depositan de 2 a 3 semillas por cada golpe a una distancia de 25 centímetros y a una distancia de 0.80 metros, para obtener una población cercana a los 170.000 plantas por manzana. En este caso de frijol pueden andar entre 20 centímetros entre plantas y a unos 60 centímetros aproximadamente entre surcos, lo que nos lleva a obtener una densidad poblacional de unas 112.000 plantas por manzana. A medida que se incrementa la población de plantas por área, disminuye la producción media por planta, debido a la competencia por los recursos necesarios para su crecimiento. Entre los factores más importantes que decidan la densidad de siembra óptima para un cultivo están las características morfológicas de las plantas, las cuales deben de tener condiciones ambientales para que puedan desarrollarse sin limitantes y expresar la capacidad genética. La distancia entre surco, eso permite hacer un mejor manejo agronómico, o sea, todas las labores del cultivo como limpieza, aplicación de insecticidas, aplicación de fungicidas, facilita mejor las labores que realizan los obreros de campo. En un área plana, que tengas más plantas, vas a tener mejor rendimiento, más producción. Y la desventaja es que no puedes hacer un mejor control de plagas. Se te complica más entre plantas y hay más competencia. Entonces es mejor tener la distancia que ya uno ya maneja para tener un buen rendimiento. Para cada localidad hay una fecha óptima de siembra determinada principalmente por las condiciones climáticas y por la disponibilidad de tierra, y también por la variedad a ser usada. La mejor fecha de siembra es aquella que produce los más altos rendimientos dentro de las limitaciones locales. La variedad más adecuada será aquella que se ajuste mejor sus etapas de desarrollo y al clima de la región. Históricamente en Nicaragua las fechas de siembra son la primera y la postrera. Eso se debe al periodo lluvioso que hay en Nicaragua. A través del INTA hemos venido promoviendo tecnologías tales como el reservorio. En la tecnología amigable de esta semana veremos cómo es la construcción, el uso y el manejo de los reservorios para captar agua de lluvia. Un reservorio es una estructura de almacenamiento de agua que se construye semienterrada en el suelo, de preferencia en la parte baja del terreno con una pendiente moderada. El agua almacenada puede ser utilizada para fines que el productor estime conveniente, ya sea para riego de cultivos o para utilización en la ganadería.
Primero, se selecciona y ubica el reservorio en el punto que mayormente se unen o encuentran las escorrentías superficiales en periodo de invierno. Este lugar debe ser un poco fresco para evitar la evaporación del agua. Luego, colocamos las estacas para medir 8 metros de largo por 8 metros de ancho para poder trabajar con tranquilidad. Y realizamos la limpieza del terreno tratando de eliminar malezas y troncos que vayan a estorbar para la construcción de la obra. El siguiente paso es el más difícil, ya que debemos de cavar el hoyo en donde construiremos la obra. Para esto es necesario que nos apoyemos de otras personas para que podamos terminar la obra en menor tiempo. Estas obras deben de realizarse preferiblemente en el verano para que durante el invierno acopien las lluvias que vayan a caer. En este caso hemos perforado un hoyo que tiene dimensiones de 3 metros de largo y 5 metros de ancho en la parte interior del reservorio. Además, debemos dejar un talud de 1 metro de largo, con una ligera inclinación hacia el interior para evitar los derrumbes en las paredes del reservorio. En la parte superficial del reservorio tenemos dimensiones de 5 metros de largo y 7 metros de ancho. A continuación, debemos medir y cortar el plástico para un reservorio de 7 por 3 metros. Para eso, necesitaremos 5 tiras de plástico de 2 metros de ancho por 9 metros de largo. Al final, utilizaremos un total de 50 yardas de plástico. De preferencia, este plástico debe de ser calibre 1000 color negro. Para unir el plástico utilizaremos la técnica del planchado, que consiste en colocar 2 tiras de plástico con un traslape de 40 centímetros y colocar 2 láminas de papel a ambos lados para evitar quemar el plástico. Para ello podemos apoyarnos en una mesa o en una tabla. Posteriormente le pasamos una plancha caliente asegurándonos que queden bien pegados ambos lados del plástico. Esta técnica evitará que hayan filtraciones en nuestro reservorio. Es por ello que debemos usar un plástico que sea grueso, porque de usar uno delgado podríamos correr el riesgo de que tengamos alguna quemadura en el plástico. Esta actividad debe de realizarse entre 2 o más personas para evitar sufrir algún tipo de quemadura en la piel. Para tener mayor protección del plástico en las orillas del reservorio, debemos colocar un muro protector, el cual consiste en llenar sacos de tierra de la misma que sacamos al construir la obra. Esto nos servirá como soporte para que el plástico no sea arrastrado hacia el fondo del reservorio. Posteriormente, debemos de realizar una limpieza general y compactación de la parte interior del reservorio para evitar derrumbes. Y luego podemos colocar el plástico, pero para esto debemos de apoyarnos de al menos 5 personas, para que la colocación del plástico sea uniforme y no queden lados mal puestos, asegurándonos de que quede la menor cantidad de arrugas en el plástico. Luego de haber colocado el plástico en el reservorio, debemos fijar la orilla a los sacos de tierra y compactarlos bien utilizando el sobrante de tierra.
Esta actividad debe de realizarse en toda la orilla del reservorio. Al mismo tiempo, podemos construir el canal de drenaje de las aguas superficiales que vienen de las orillas. Algo que no debemos olvidar es la construcción de 2 canales en las esquinas del reservorio. Una funcionará de entrada de las aguas superficiales, por lo que será construida en la parte un poco más alta del reservorio. Y la otra será construida en la parte baja. Estas canaletas deben llevar un excedente de plástico de 1 metro aproximadamente. Y para evitar la entrada de materiales extraños, podemos establecer cualquier tipo de pasto o grama a las orillas del reservorio. No usar directamente el reservorio como bebedero de ganado, para evitar dañar la obra y contaminar el agua. Para cualquier consulta, pueden visitar nuestra página web www.inta.gov.ni. En la biblioteca virtual encontrarán el morralito de tecnologías para cosechar agua, en donde se describen algunas obras de captación de agua de lluvia, su manejo y algunas tecnologías para evitar la erosión de suelos y prácticas para que nos sirvan de protección de las fuentes de agua. Hoy en Culturagro hemos aprendido cómo establecer cosecha de agua, ya sea para uso pecuario o uso de riego. Recuerden que ustedes tienen una cita con nosotros sábado a sábado para presentarles las diferentes tecnologías que van a ayudar a mejorar los rendimientos productivos de sus parcelas. Así es, y así como vimos con el reservorio, también hay otras alternativas de cosecha de agua como la captación de agua de techo, que es muy propicia porque tiene bajos costos y es muy simple de establecer. También existen las lagunetas y otros sistemas de almacenamiento con revestimiento, sin olvidarnos de muchas tecnologías que ayudan a disminuir la escorrentía hacia nuestros reservorios. Y eso es muy importante, Pedro, porque estas alternativas tecnológicas contribuyen a que tengamos cosecha de agua en calidad y sobre todo en cantidad. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Recuerden sintonizarnos la próxima semana aquí en Culturagro, innovando con vos.